Bueno, como gran parte de ustedes saben, comenzamos con este segmento la vez anterior. Tiene la finalidad de rescatar un espacio de comunicación tan importante como han sido y siguen siendo, ahora tal vez más en versión online, pero al fin un medio de comunicación importante, estas revistas literarias que, como decíamos la otra vez, ¿no? Han dado lugar a la posibilidad de hacer conocer, ¿no?, a gran parte de escritores y artistas que de pronto a lo mejor no tenían la posibilidad de estar en los medios más masivos, más oficiales. Y fueron ellos los que fueron también construyendo, ¿no?, en los cambios significativos en las diferentes décadas del siglo XX, porque de alguna manera fueron marcando las vanguardias, estas vanguardias artísticas, ¿no?, que ya las recordamos de la época, muchos años atrás, pero bueno, podemos tomar la época de Martín Fierro, en la cual ya aparece ese grupo tan importante que dirigía Eduardo Méndez, esa revista, que estaba Borges, Girón. Así que bueno, un poco la idea es recordar aquellas revistas y tener presente a las que están ahora, hacer como un interjuego, ¿no? Y decíamos que bueno, que nos parecía que era importante que este espacio lo coordinara alguien que estuvo en el métier de una revista literaria, y en el caso de Osvaldo estuvo muchos años con Lucila Fébula en esta revista tan buena que hacían, que era Tamaño Oficio. Así que bueno, bienvenido Osvaldo, nuevamente. Gracias. Quiero mostrar, hoy vamos a dedicarle tiempo a Barilette. Les muestro la primera, quizás con un estilo más sencillo, la séptima, ya con un estilo de tapa interesante, y la última. 11 años de la revista Barilette, obviamente, fueron 15 números con unos... Perdón. La primera, la séptima y la última. La última ya se veía que la cosa venía muy pesada con la artillería. Después les dejo acá todas las tapas, unas copias o en otro lugar. Gracias. Cerca el micrófono donde se escucha. Gracias, sí, vamos a usar bien. Habíamos dicho la vez anterior que las revistas son hijas de su tiempo, hijas de su época, cuando los que las coordinan son personas genuinas, ¿no?, que son testigos de la historia con honradez, con honestidad, en este caso con mucha militancia, como fue el motor de esta revista, que fue Roberto Jorge Santorre. Él fue un militante no solamente a través de este emprendimiento, con muchos emprendimientos que hacía, y esta revista Barilette, que tenía como lema "Salimos a remontarnos", invitando al lector a que quisiera remontarse, echar en vuelo militante, especialmente dándole lugar a la poesía, pero también a todas las actividades literarias. De ellas se han dicho cosas extraordinarias, muy buenas, se siguen diciendo, se sigue recordando con mucho respeto. Ahora, ¿qué época aquella de los 60? Porque la revista en su primer número fue en el 63 y la última en el 74. Fueron 11 años de una época especial. La mayoría de nosotros o éramos adolescentes, o éramos adultos jóvenes, o adultos. Y le recordamos los 60, de los 60 al 73, como una época de real deseo de progreso. No era solamente una utopía, no. La transformación era creíble, era posible. Y bueno, estos militantes en esta revista Barilette han participado infinidad de escritores. Pero bueno, hay los que formaban parte de los consejos de redacción, junto con Toro, estuvo Marco Silver, estuvo Rafael Alberto Vázquez, ya lo que citó, y otros más, ¿no? Tengo poco tiempo para desarrollar todo. La revista tenía, en un editorial de los primeros números, se autodefinía de esta manera: y nosotros estamos aquí viviendo, padeciendo lo de todos con todos, porque guardamos un
resto de vergüenza, no podemos evitar incorporarnos, indignarnos, tensar los gritos, calentarnos hasta el último reducto de la sangre. Creemos que lo más saludable es la participación de las 100 modalidades estéticas, así flores, que recuerden con Quasimodo que la poesía es libertad y verdad de su tiempo y no vaga modulación del sentimiento. Uno de los rasgos elementales de Barrilete era, y sostenía la revista, que la literatura debía intervenir en la realidad histórica y no limitarse al mero esteticismo. Y lo cumplieron. La revista tenía muchas secciones, obviamente que la poesía tenía un lugar principal, pero había denuncias. Por ejemplo, en un artículo del año 64 había una comunicación que era del diario La Nación, la fotocopia, o la foto, la impresión, donde decía y denunciaban que la Dirección Nacional de Comunicaciones había prohibido la circulación de libros como Marxismo de León Trotsky, otro más de Luar, Poetas Escogidos, de Castelpoggi, etcétera, etcétera. Breviario de Estética Teatral de Bertolt Brecht. Lo habían prohibido, pero con una estrategia, hasta que la justicia decidiese. El año siguiente, Ilía anuló todos estos decretos que permitían hacer estas cosas. Otra sección interesantísima era diccionario. Todos los números empezaron con la A, lamentablemente no llegaban a la Z, pero esta es la letra C, del octavo número. Pero tenía como 70 nombres o entradas. Entonces uno acá entraba, por ejemplo, leía la dirección de Cortázar, la de Castelpoggi, de centros como Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa de las Américas. O sea que uno acá tenía las direcciones como para conectarse con quien uno quisiera. Esto es solamente la C. Tenía el barrilete de los pibes, con una introducción, chico de primaria, que hablaba de que la poesía sabemos que es fuente de conocimiento. Porque si uno va, por ejemplo, al diccionario y busca la palabra miel, le va a dar una definición académica, ¿no? Pero el artículo refería a un poema de un niño, ¿no? Quinto grado, Alejandro Castro, 1963, que en uno de sus versos decía: miel, que el volcarse se parece a largos caminos de otoño, o a desiertos, o a sol. ¡Qué lindo! ¡Ay, por favor! Definición espectacular. La revista también le daba lugar a los poetas nuevos, nobles, pero también tenía poemas en esa época, como por ejemplo voy a leer un fragmento, unos versos de Máscara Diaria de Atilio Jorge Castelpoggi, que dicen: de tanto andar y andar se gasta más el corazón que los zapatos y uno se encuentra de cara con la vida. Y termina: nos suicidamos tantas veces que hasta pensamos en seguir viviendo. Nuestros gritos son parte del silencio. Como hecho poético, Barrilete tenía estas definiciones. Una de Rafael Vázquez: la poesía no puede caminar de espaldas al dolor del hombre. La ciudad mastica hombres y devuelve oficinas. De Marco Silver, versos, ¿no?, de poemas que ahí aparecieron. Nos enseñaron el miedo como si fuera una patria. La noche del obrero amanece antes que el sol. Y dado que todo Barrilete era usar lenguaje sencillo, evitar la retórica excesiva, incorporar imágenes urbanas, Santoro en algún momento escribió: quiero que me entierren con guitarra. Pero claro, ¿También era la secretaria de redacción? Perdón que lo pongo los nombres, soy... La secretaria de redacción de Barrilete era la madre de Roberto Santoro. ¡Qué amor! Y en alguna oportunidad, hace poco leíamos en algún lugar, estamos en un programa de radio con Nora, que
la madre en algún momento le dijo, bueno, nene, ya es momento que empieces a convocar a alguna otra gente que venga a estar con vos. Y así fue que empezaron a aparecer todos estos años. Sí, en realidad, si hubiera que hacer la lista de todos los que participaron, bueno, pero vino la época, la AAA, y ahí, de esta revista, o miembros de la revista o que participaron, Roberto Santoro desapareció en el 77, Haroldo Conti en el 76, Dardo Sebastián Dorronzolo en el 76, Balbi, Osvaldo Balbi, también Cobrao, exiliados, una buena cantidad. Voy a terminar con algo que quedó, dejo copias. En el 74 ya, en la AAA, sacan esta revista, la número 14 o 15, y termina con poesía de Barriletti. Y acá creo que Santoro es como se dio la sentencia de muerte, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando a uno en el colegio o a algunos le decían, bueno, usted vaya al pizarrón y 30 veces iba, no debo hablar en clase? Bueno, a Santoro se le ocurrió imponerse una penitencia. Son 10 versos, voy a leer. Empiezo de allí. No debo patearle el culo al general. No debo patearle el culo al general. No debo patearle el culo al general. ¿Quieren copiar? Aquí hay otros poemas, los guardaespaldas, hay otros, así que los que quieren copiar, no traje 100, pero algunas son yo. Muy bien, gracias por traernos esta revista tan emblemática, ¿no? Hablábamos de los 60 y justamente se hiló lo de Humber con Barrilete, ¿no? Bueno, vamos a ir... Sí. Es una pregunta, ¿el archivo es tuyo? Sí. ¿Todo este archivo es tuyo? A ver, Eso gracias a una asociación que es oficial, hay 300 colecciones completas de muchas revistas literarias. Se llama AHIRA, A-H-I-R-A. Está toda la revista Barrilete y hay otras, 300. Pero hay culturales también, no solamente revistas literarias, pero literarias hay muchas. Así que ahí podemos, y con un buen buscador, claro. uno le coloca la señal correspondiente, la orden correspondiente, que busca la Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, muy bien.